Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Acá me encuentro, miren, un poco de lluvia para calmar un poco ya lo que venía en la ola de calor europea. Bueno, no calmó mucho, pero al menos un poco de agua para apaciguar esto. Y encima hay incendios, espero que haya llovido donde tiene que llover por los incendios, porque si no, la verdad, insoportable. Un poco de alivio para lo que es la ola de calor acá en Europa. Si te digo que hay opciones de alquilar en ciudades grandes de, por ejemplo, 350 a 400 euros por mes, pero también tenés la opción de comprar una propiedad similar por 35.000 euros o menos, ¿qué me dirías? ¿Que estoy loco o no? Bueno, te voy a demostrar que esa posibilidad existe. Y este video más que nada es para comparar, porque sé que yo al venir de Argentina sé que los precios allá están bastante elevados, bueno, en todo, ¿no? En alimentos y en vivienda, obviamente, el ladrillo, la construcción y comprar una vivienda también, obviamente. Pero por eso es este video, para que ustedes vean y comparen que sí se pueden comprar propiedades económicas sin estar en un pueblo, está bien. Obviamente vas a resignar metros y alguna comodidad, porque te estoy hablando de departamentos. Obviamente no te vas a comprar una casa en una ciudad grande porque no te va a alcanzar el dinero. Con este que te estoy diciendo, ¿no? Con 35.000 euros no te vas a comprar una casa en una ciudad grande. Pero sí te puedes comprar un departamento. Y esto por ahí hay gente que no lo sabe. Hay gente que piensa que para comprar un departamento en una ciudad grande se necesitan más de 100.000 euros o por ahí. Entonces, no es así. Te tengo que decir que tenés opciones, un montón, que ahora les voy a pasar a mostrar para que lo vean ustedes con sus propios ojos. Controlen y busquen y aprendan a buscar y a ver opciones también. No estoy hablando de una ciudad como puede ser Milán o Roma, donde los precios están, a mi modo de ver, excesivamente caros por un montón de cuestiones que ya les he nombrado en otros videos, pero bueno, hay un montón de factores, de cuestiones que hacen que las propiedades en estas ciudades que les nombré, Milano o Roma por ejemplo, que es la capital, los precios sean excesivamente elevados. Por lo tanto no vas a encontrar un departamento a 35.000 euros, 30.000 euros. Esto es real. Vamos a basarnos en la ciudad de Torino, en la ciudad de Turín, ¿no? Nos vamos a basar en esa ciudad, que es una ciudad, según mi opinión, no empiecen que hay ciudades mejores, qué sé yo. Cada uno tiene su opinión, yo tengo la mía. Mi opinión es que la ciudad de Torino tiene todo lo que tiene que tener, todo lo que uno necesitaría en potencial, porque es según mi experiencia. Vos podés no encontrar algo en esa ciudad o no te puede gustar, pero bueno, para mí es una ciudad que está bien ubicada, que tiene buenos precios para lo que es la vivienda, tiene buena, hablando de ubicación me refiero a, bueno, una ubicación estratégica, geográfica, que hace que esté cerca, por ejemplo, de la ciudad de Milán, y bueno, mucha conexión con transporte público dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Tiene aeropuerto también, posibilidades laborales. No es una ciudad chiquita, es una ciudad que tiene muchos supermercados, tiene muchos, lo que quieras comprar te lo vas a encontrar dentro de la ciudad. Si sos extranjero, tenés lugares donde conseguir tus productos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que hacen que, a mi modo de ver, sea una muy buena opción. Y por eso me voy a basar en esta ciudad, y por eso los precios que busqué son en esta ciudad. Si vos buscas en Milán, como te digo, no vas a encontrar departamentos a 35.000 euros, pero acá sí. Y te estoy hablando de departamentos incluso hasta de 2 ambientes o 3. Siempre hay una opción, siempre puede haber suerte y encontrar algo por ahí a reciclar, pero con más metros. Bueno, eso lo ve cada uno, pero lo que quiero decir es que tenés posibilidades, hay mucho, porque gente que está con ahorros, vamos a suponer, vos estás mirando este video y estás en Argentina, tenés posibilidades de venir para acá y estás pensando en comprarte algo, o allá en Argentina con 35.000, 40.000 dólares, a lo sumo te puedes comprar un terreno para construir una propiedad que vayas a saber uno cuándo la construir, porque si te gastás el dinero solamente tenés para el terreno, si bien es una inversión, porque un terreno, una propiedad siempre es una inversión,
Así que es caro, es caro. Un terreno, yo que soy de La Pampa, un terreno en provincia de La Pampa puede estar entre, dependiendo de los metros, pero uno grande, vamos a poner 20 por 50, puede estar entre 20.000 y 40.000 según la ubicación. Un terreno, hay más caro, hay más barato, pero más o menos ese es el promedio. Ahora vos tenés ese dinerillo y tenés posibilidades o ganas de mudarte acá. Estás pensando, qué sé yo, no te puedes comprar algo en Argentina porque si me compro un terreno y donde vivo, tengo que seguir alquilando y me gasto los ahorros. Bueno, acá te cuento que puedes venir y comprarte una propiedad. Podés comprarte una propiedad por ese dinero, un departamento, ya sea para vivir o para inversión también, porque es una ciudad también turística y también se puede alquilar como B&B o lo que quieras. Pero el punto es que se puede comprar por ese precio, cosa que en otros países, y si hablo de Argentina, por ese precio no te compras una propiedad. No sé, díganme ustedes que me están viendo, si en algún lado pueden encontrar una propiedad de este valor. Desde donde ustedes me están viendo, ¿no? Puede ser en Argentina, Perú, Chile, Uruguay, de donde me estén viendo. Díganme ustedes en los comentarios. Ya les paso a mostrar todas las propiedades a estos precios para que ustedes aprendan, sepan buscar y bueno, que vean la realidad. Bueno, acá ya estamos dentro de la página que ya deben conocer porque ya les he mostrado anteriormente en algún otro video cómo buscar los alquileres, de qué zona y demás, ¿no? Pero bueno, acá estamos dentro de la página inmobiliare.it y me voy a basar en esta ciudad, ¿no? Que ya también la conocen, Torino, en el comune, no en la provincia, porque también Torino es la provincia. Como tenemos acá el mapita, es la ciudad de Torino. Y para mostrarles, esto es para que vean que yo no invento los precios, no invento los números, no invento las páginas. Esta es la página real de la inmobiliaria.it. Así que acá tenemos los alquileres, los afitos. Acá filtramos por afito, casa y apartamentos, ya lo hice previamente. Y hasta 350 euros por mes. Después, bueno, la superficie, los ambientes, que son los locales, baño, piano, piso, lo dejé, digamos, así para que aparezca cualquiera. Pero lo importante es que no supere los 350 euros, que sea casa y departamento y que sea alquiler. Entonces ya empezamos a ver los precios que acá aparece 350 como el máximo que puse yo. Tenemos acá una mansarda. Y acá si querés aparece acá, haces clic y bueno, vemos el departamento, es un ambiente, lo vemos rápido por acá arriba, así, es bueno, una mansarda, ¿saben lo que es? Bueno, es como un departamento sobre, digamos, la parte superior del edificio, el último piso que tiene el techo inclinado, como pueden ver acá. ¿Ven? Una parte así inclinada, eso le llaman mansarda, que tiene caída el techo. Bueno, acá, ¿ven? Esta cosa acá, para el que no sabe. Volvemos acá a la lista. Acá tenemos otro, también monoambiente, un solo ambiente, 30 metros cuadrados. Bueno, acá dice amoblado, redato. Otro 335 euros al mes, 3 ambientes. Vamos a ver, acá tira un montón de zonas de toda la ciudad. Después uno verá dónde. Pero yo para que vean que existen estos precios, que estos son los precios reales, otro monoambiente, este también era un monoambiente, bueno, dice 3 ambientes, pero debe ser que lo subdivide en las habitaciones, hay que tener cuidado eso. Este sí, monoambiente, también 350 por mes, y te digo que para estar en Torino no está mal, no está nada mal. Acá tenemos otra mansarda, ven el techo de lo que les decía, acá, ven, una mansarda, un ambiente 10 metros muy chiquito, 20 metros, monoambiente, mansarda, 270, bueno, esta debe ser la habitación, porque acá vemos que dice 5 ambientes, 130 metros, imposible este precio, debe ser la habitación que te lo meten acá, viste, bueno, no importa. Bueno, esto para que vean los precios de los alquileres, ¿no? Los alquileres. Ahora vamos a pasar a ver la misma página, pero departamentos en venta. Y acá tengo, también ya lo hice previamente, puse
cambié nomás acá, compra en vez de alquiler, la misma ciudad, casa de departamento, hasta 35.000 euros puse, ¿no? Entonces acá empezamos a ver uno de 25.500, pero acá dice al asta, o sea, una subasta vendría a ser, ¿no? Bueno, eso no le damos bolilla. Este sí, 35.000 euros, 2 ambientes, 36 metros cuadrados, tiene balcón, en primer piso sin ascensor, acá lo podemos ver, 35.000 euros. En dólares veremos ahora, no sé cuánto sería en dólares, pero les puedo decir más o menos, sería un poco más. Este también, 35.000, 2 ambientes, 50 metros cuadrados, este está mejor, tiene buena metratura, amoblado, primer piso, tiene ascensor, otro de 29.000 euros, 3 ambientes, 55 metros cuadrados, amoblado, no tiene ascensor, piso 5 sin ascensor, quizás por eso el precio, también eso influye, que no tenga ascensor y sea en un piso 5, pero si sos joven no vas a tener problema subir y bajar las escaleras, ¿no? Esto es problema para las personas mayores. 35.000, 34.000 y así podemos estar, bueno, monoambiente, 34.000, 32.000. Vean ustedes los precios. ¿Hay más baratos? Sí, hay más baratos. Yo puse este precio como máximo, ¿no? Puse este precio como máximo para que ustedes vean algo medianamente razonable. Y si no, también vamos a Tecnocasa, que es otra de las inmobiliarias digitales que tiene buenos precios también, tiene buenas fotos. Acá vemos uno que estaba en el anterior, 34.000, a ver cuánto estaba acá. A ver si está... 34.000, no, bueno, lo tienen al mismo precio, respetan eso, está bien. Tenemos alguno acá, 32.000, un 2 ambientes, 29.000, 30.000 un 2 ambientes. Vamos a ver este, por ejemplo, que me gustó más o menos. Estamos hablando de un departamento de 2 ambientes. Ahí se ven las fotos. Pasamos rápido. Más o menos, bueno, medio no es muy moderno que digamos, pero es un 2 ambientes por, ¿cuánto era? 30.000 euros, ¿no? Y de gastos anuales son 500 euros, te dice acá. Eso lo tenés que dividir por 12 meses, ¿no? Anual. Entre una cosa y otra, expensas, debe ser todo 500 euros. Ahí vieron los precios de las propiedades que les estoy mostrando para que ustedes vean realmente directamente. Ahora ya saben buscar, ya saben dónde buscar, cómo buscar y los precios que hay realmente, que bueno, uno cuando alquila, si no hay otra opción, no te queda otra, está perfecto, pero alquilar es, digamos, no te digo tirar el dinero, pero da esa sensación, ¿no? Que uno está depositando todos los meses y nunca va a tener esa propiedad. Pero bueno, hay opciones también. Y si quieren saber más opciones de cómo comprar un departamento, me lo dejan en los comentarios y yo les voy a hacer un video diciendo claramente cuáles son las posibilidades que tiene uno para comprar con mutuo, que es un crédito hipotecario, efectivo, obviamente, eso lo hace cualquiera, pero te puedo dar la opción de comprar sin ninguna de esas dos opciones, sin el dinero para ponerlo de una y sin pedir un crédito hipotecario. Así que si estás interesado, me lo dejas en los comentarios y yo te voy a hacer un video contándote esta opción que casi nadie te lo cuenta, o nadie, por no decir nadie, que nadie te lo dijo. Bueno, hay una opción muy buena, impresionante, que te permite comprar una propiedad sin sacar un crédito, sin pasar por el banco y sin desembolsar ningún tipo de dinero. Así que déjamelo en los comentarios y yo haré ese video. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao.